Hola amigos TNB Noticias. Como siempre, tenemos en esta ocasión un invitado de lujo. Nos hace el honor de acompañarnos a Pepe Valencia y a un servidor, el padre José Manuel Suazo Reyes. Él oficia en la parroquia de Perote, fue el director de comunicación social de la diócesis salapeña y ahora está en Perote, y debieran ver de verdad cómo ha levantado una parroquia tan interesante, tan importante, con una jurisdicción bastante amplia y con una población católica que va increciendo. Es noticia el padre Suazo Reyes, porque cuando habla con una profundidad extraordinaria y con una claridad superior, de tal manera que todo es posible entenderlo, de todo lo que él explica. Por eso no hay ningún problema en una interlocución con un personaje tan importante como el padre. Y entrando en materia, RB pues trae para ustedes algunas preguntas recogidas justamente de la inquietud social. Padre, muy bienvenido. Y Gracias, muchas Alfredo. gracias por aceptar la invitación, Padre. Con mucho gusto. La Iglesia siempre ha tenido un papel preponderante en el contexto social mexicano, desde la colonia, por supuesto, a partir de la conquista y en el contexto social actual. Su función es sumamente importante. ¿Cómo ve, Padre, en estos momentos en la República Mexicana y particularmente en la entidad veracruzana, el papel que está jugando la Iglesia en momentos tan importantes para México? Bien, muchas gracias por la invitación y gracias también por la pregunta. Saludo también a Pepe, un gran amigo. Gracias, padre. A propósito de la pregunta, me parece que la Iglesia, pues obviamente como usted lo ha dicho, desempeña un papel y ha desempeñado un papel importante. Primero, porque un porcentaje alto de la población todavía sigue siendo y profesando la fe católica. Y desde luego la Iglesia no solamente ha cuidado el bien espiritual de los fieles, sino también que este bien espiritual se proyecte en categorías humanas, en las relaciones humanas, en la participación ciudadana. Y ahorita, últimamente, por ejemplo, los señores obispos, desde hace ya varios años, incluso al término de la administración anterior, la administración federal, la Iglesia se propuso participar más de lleno en un proyecto que, pues podría decirse, tiene que ver con la reconciliación nacional, con un proyecto de paz, donde se ha escuchado a expertos, a gente que incluso no es creyente, pero que está interesada en el bien común y en la construcción o reconstrucción del tejido social tan dañado que tenemos. Y entonces es importante iniciar un camino, un proceso en el que los diferentes actores que convivimos en este país, pues participemos en esta reconstrucción. Entonces la Iglesia ahí está jugando un papel muy importante. Primero porque el mensaje que tiene no es de la Iglesia, es del Evangelio, es de Jesús. Es un mensaje universal, es un mensaje que lleva a considerar a la persona no solamente en su dimensión humana, relacional, sino también en su dimensión trascendente. Aquí, por así decirlo, nos jugamos la vida eterna. Y entonces la Iglesia hace conciencia de ese papel y me parece muy importante lo que los obispos encabezando a esta grey
están haciendo para la sociedad mexicana y en concreto en el estado de Veracruz. Padre Suazo, en los últimos años los católicos parece que, o usted me va a decir si han disminuido o han aumentado aquí en México, pero sí han proliferado más iglesias que no son católicas, protestantes, etcétera. Y también de los últimos presidentes o de los más recientes, desde el 30 para acá, desde los 80, 50 años para acá, muchos no han sido creyentes, pero lo guardaban eso en secreto, no lo decían y respetaban bastante a la iglesia. Y de Carlos Salinas para acá fueron reconocidas las iglesias, no solo la católica, sino todas. El anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, no era católico. La actual presidenta también declaró que ella no es católica. ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo eran antes y cómo son ahora? ¿Son más difíciles las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado o el gobierno? ¿O sigue igual? ¿Y en qué ha cambiado desde que ya fueron reconocidos oficialmente como iglesia, como organización religiosa? Bien, a partir de que se reconocen las relaciones entre la iglesia y el Estado, yo diría un avance que se logra es superar la simulación, porque el Estado sabía que nosotros existíamos y que nos manifestábamos en las calles. Basta ver, por ejemplo, en los días de diciembre, en el caso de las fiestas de Guadalupe, pues cómo el pueblo se ha manifestado. Ese pueblo es católico y sale a las calles a venerar la imagen de Guadalupe, pero en estos días incluso la sociedad en general, aunque no sea creyente, todo ese movimiento que se crea pues es motivado por el acontecimiento cristiano. El nacimiento de Jesús, que es el centro de la Navidad, es lo que mueve pues todo este aspecto económico, comercial, y por supuesto lo religioso. Entonces existían esas manifestaciones, pero no se reconocían, entonces se simulaba esa parte. Entonces eso ya fue un avance, superar la simulación. Y empezando porque para que haya diálogo, haya encuentro, haya conversaciones, pues es necesario que el Estado reconociera a las iglesias, como atinadamente has mencionado. Es decir, que existen, que tienen una misión, tienen una identidad, que tienen una participación social muy importante. La iglesia o las iglesias contribuyen con su doctrina pues a la integración de las familias, a la participación ciudadana, a la construcción de valores que al final de cuentas impactan en la sociedad. Entonces, ¿cómo es ahora? Bueno, la situación han ido variando, las relaciones siguen siendo institucionales. La iglesia mantiene, para empezar, una actitud de respeto ante la autoridad pues legítimamente establecida, ¿no? Porque es la voluntad popular la que se manifiesta en el caso de los sistemas políticos que tenemos hasta ahora, y entonces la iglesia respeta esa parte. Y las relaciones que se crean con la autoridad pues son institucionales. Otra cosa ya son los personajes que a veces encarnan estas autoridades y con los que puede haber de repente alguna fricción porque no se ubican en ese papel institucional, sino incluso se manifiestan de una manera a lo mejor hasta imprudente, ¿no? Aquí hemos tenido casos. Y entonces ahí es donde pueden a veces parecer las relaciones que se ponen tensas. Pero la iglesia, incluso hemos visto, ahora que fue
que había elecciones, la iglesia convocó a los candidatos para presentarles un proyecto, siempre en esa parte. O sea, la iglesia no impone, la iglesia presenta su doctrina, su mensaje siempre de manera propositiva. Entonces, yo diría, hasta ahora sigue siendo institucional. Puede ser que en algunas ocasiones sea un poco tensa, pero se mantiene esa relación institucional. La última gran confrontación violenta que hubo entre la Iglesia y el Estado mexicano fue la del movimiento cristero, la de 1926-1929. Y allí sobrevivió la convivencia entre el Estado y la Iglesia durante todo ese tiempo, hasta que en 1993 fue la gran reforma constitucional inducida por el presidente Salinas de Gortari para reformar la Constitución y darle un estatus jurídico diferente a la relación entre la Iglesia y el Estado. Efectivamente, a partir de ahí, pues para terminar con la simulación. Y esto obviamente le da un papel más protagónico a la Iglesia en el contexto social mexicano, porque ya no tiene las trabas que tenía antes de la reforma constitucional. Ya se reconocen las relaciones oficiales con el Vaticano, ya hay un nuncio apostólico en la República que hace oficial ese tipo de relaciones. ¿Cómo fue ese cambio sustantivo en la actitud de la Iglesia respecto de estas reformas? Bueno, la Iglesia aplaudió esta parte de que se le reconociera su personalidad jurídica a las iglesias en México. Como he dicho, de que el Estado reconociera de que existen, ¿no? Que tienen una organización, que tienen un mensaje. Incluso cuando se registra una asociación religiosa, como es el caso de la Iglesia Católica, debe presentar su doctrina, su mensaje, cuáles son cómo está estructurado, qué integrantes tiene, cuál es su mensaje, ¿no? En este caso, la Iglesia, pues en su mensaje lo basa en el catecismo de la Iglesia Católica y en la palabra de Dios. De modo que al gobierno, al Estado, no le debe extrañar cuando la Iglesia, en coherencia con su pensamiento y su doctrina, hace declaraciones sobre derechos humanos, como es el tema de la vida, como es el tema de la dignidad humana, como es el tema del bien común, o incluso cuando la Iglesia, ante posiciones políticas, pues da un mensaje, por ejemplo, de denuncia, ¿no? O reclama que el Estado debe, por ejemplo, proteger a los ciudadanos en ambientes como es el tema de ahora tan criticado, que es el tema de la seguridad, ¿no? O la inseguridad, porque el Estado tiene los recursos, los medios y la Constitución lo ampara para que proteja a los ciudadanos. Entonces, cuando la Iglesia hace eso, lo hace basado en la doctrina que el mismo Estado le aceptó cuando se registró, o sea, cuando la Iglesia vino reconocida como una asociación religiosa, le presentó cuáles son sus principios que la van a regir, en qué se inspira y cuál es su mensaje fundamental. Entonces, cuando observamos que de repente sigue manteniéndose aquel principio de que la Iglesia hace alguna declaración, hablo de la Iglesia como con sus autoridades, por ejemplo, o los voceros hacen alguna declaración sobre derechos humanos, porque están siendo violados, porque están siendo descuidados, pues de repente algunos personajes se escandalizan de esa posición y dicen, es que la Iglesia está metiéndose en política. Bueno, todos los que hablamos hacemos política, ¿no? O sea, el hombre es, por naturaleza, tiene una posición política ante la vida. Hay asuntos públicos en los cuales no podemos ser indiferentes y no podemos guardar silencio.
Oiga, padre, en la actualidad, ya sea que hay más gente, pero no que tanto ha aumentado el catolicismo y en general los creyentes, incluyo a todas las iglesias, eh, sobre la celebración de la Navidad. Eh, todos, o casi todos, la celebramos en México y en el mundo entero, Sí, pero cada quien a su modo, tanto los católicos o los creyentes religiosos como los que no lo son. ¿Y cómo han percibido en los últimos años o en estos tiempos la celebración de la Navidad de ustedes? ¿Se llenan los templos? ¿De veras son muy religiosas las personas? ¿O simplemente lo toman como un motivo para brindar y para reunirse, convivir con su familia? ¿Qué ha cambiado? bueno, pues por supuesto que las formas y los estilos de vida que hoy tiene la gente, pues han incidido en la forma de vivir y de celebrar. Lo que observamos nosotros es que la iglesia ha ido trabajando mucho en el tema de la concientización, por ejemplo, de la Navidad, ¿no? Sigue siendo muy participada la fiesta de la Navidad y la preparación que se hace en la Iglesia Católica de los feligreses, vamos a decir así, de los que están más involucrados, quiero decir que van a misa dominical, que están caminando en algún grupo eclesial y que sigue siendo notable. Ahora, hay también, esto es cierto, hay muchos creyentes que son bautizados, o sea, se declaran católicos, aunque su participación en la iglesia es menor o que incluso su participación es más social. Asisten en momentos de algunos 15 años, de algunas bodas, de estas grandes celebraciones de Navidad y Semana Santa, pero no frecuentan mucho la iglesia durante el año litúrgico. Entonces, lo que observamos, obviamente, que hay una gran variedad, como matices dentro de la celebración navideña o la celebración cristiana. Pero sí vemos que quienes lo hacen, ahora lo hacen cada vez más evangelizados, más conscientes, ¿no? Y esto sucede como en una familia, ¿no? En una familia hay hijos, hay hermanos que son los que liderean a otros y que convocan el encuentro y lo hacen de una forma ordenada, y hay otros que más van al relajo, ¿no? Entonces, la iglesia acoge a todos sus hijos, unos muy conscientes, celebrando con mucha dignidad estos días santos, y otros que probablemente solamente se asoman, como alguna vez yo vi en un nacimiento donde había un personaje que se llamaba La Curiosa. La Curiosa era uno de los personajes del nacimiento nuevo, donde están los personajes típicos, los pastores, los magos de Oriente, José y María, y había un personaje que estaba distante, observando qué pasaba. Entonces a veces sí pasa, como que no se comprometen mucho y entonces van desde lejos a ver qué cosas están haciendo los cristianos actualmente. La participación sigue siendo muy buena y de donde la zona donde yo estoy, yo le doy gracias a Dios porque toda esa zona de Perote, Alto Tonga, Los Altos, en torno al cofre de Perote, para la Iglesia Católica de Jalapa es como un pulmón espiritual. O sea, le dan fortaleza a las expresiones religiosas. Bien. La iglesia como institución es una de las más importantes de este planeta y una de las mejor organizadas, a juzgar por la forma en cómo transmite a través de los canales de su jerarquía todas las instrucciones, desde el Papa hasta el más modesto de los párrocos. Es asombroso. A veces no nos damos cuenta, pero es una gran institución y es asombrosa la forma en cómo funciona. Al menos a mí me tiene desde siempre muy impactado, porque la palabra del Papa llega, la dicha hoy, llega en segundos.
a lo más recóndito de sus de las vivencias de sus feligreses, padre. Y el Papa Francisco le ha dado un movimiento extraordinario, más liberal, y ha hecho unas reformas que ciertamente no han gustado en mucha parte de la jerarquía eclesiástica, porque como en toda institución hay pros y contras al interior. Luego no solamente basta la voluntad del Papa para que se hagan las cosas, porque obviamente pues, hay fricciones de gente de la reacción, pues del conservadurismo, que no acepta los cambios que se pretenden hacer. ¿Cómo ha visto la Iglesia como institución esa moción también del Papa Francisco para hacer de la Iglesia una institución más adaptable a las circunstancias mundiales? Cada pontífice, hablo del Papa Francisco y de los que lo han precedido, de entrada es una respuesta que nosotros desde la fe lo vemos, es una respuesta del Espíritu Santo a los desafíos que la Iglesia va enfrentando en el tiempo. Entonces recuerdo el caso, digo, para mencionar tres figuras emblemáticas y conocidas por la mayoría de nosotros. El Papa Juan Pablo II, que tenía un estilo, un hombre carismático, que rompió récords en viajes, en mensajes, en estilos, formas de ser, de acercarse a la gente. El Papa Benedicto, que era el gran teólogo más grande del que hemos tenido, que tenía una profundidad de pensamiento y una claridad en sus mensajes que la gente no lo iba a ver por su persona, porque era una persona que hasta podríamos decir, cuando uno lo trataba o lo veía como introvertido, o sea, muy discreto, pero con una capacidad y calidad de pensamiento que todo mundo lo captaba. Entonces la gente iba ahí a la plaza de San Pedro, más que a ver al Papa, a escuchar al Papa. Y ahora el Papa Francisco, que es un hombre muy cercano, también es un hombre carismático, muy profundo, tiene la capacidad de decir cosas fundamentales del ser humano de una manera muy sencilla que todo el mundo lo entiende, el pueblo lo entiende. Y eso es una bendición sin duda del Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia, como usted lo ha dicho, tiene una estructura muy grande y ahora con los medios de comunicación modernos, que esto yo creo que fue por así decirlo, algo que aprendimos con el COVID, con la pandemia, es que la Iglesia ya no se quedó en los templos, sino ahora está en las casas, está en las calles, está en las familias, gracias a la comunicación social y gracias también a los medios digitales. Entonces, lo que usted apuntaba, una vez que el Santo Padre dice algún mensaje, saca algún documento, es accesible para todos, para católicos y no católicos, de modo que además yo he visto, por ejemplo, que los documentos del Papa Francisco se estudian incluso en las universidades. Pienso, por ejemplo, en Fratelli Tutti, que es una encíclica que sacó el Papa, pero también aquella que sacó sobre la naturaleza, sobre el cuidado de la creación, ¿no? Ahí está presentado un mensaje que no solamente es para los creyentes, sino para el ser humano en general. Y yo lo que veo que la Iglesia sigue siendo una gran defensora del ser humano. Ahora que vivimos desafíos con las ideologías modernas, actuales, que son, por ejemplo, del transhumanismo, donde la inteligencia artificial pues prácticamente está presentando un gran desafío casi de una nueva humanidad, un nuevo ser humano, pues se corre el riesgo de que no todo lo científicamente probable es moralmente aceptable. Es decir, hay cosas que pueden atentar contra la dignidad humana y ahí es donde los pontífices, empezando por Francisco, siempre salen ahí a dar un mensaje alentador, esperanzador y sobre todo de análisis crítico incluso. Dice, padre, que esto de la inteligencia artificial que acaba usted de mencionar
es un tema bastante profundo y que ameritaría bastante tiempo. No es la intención ahorita por cuestión de espacio. Pero a lo que voy es que últimamente yo conozco a muchos sacerdotes que han desertado y son por diversos motivos. Algunos dicen la causa, otros no la dicen, simplemente se convencieron. ¿Qué tanto, qué tanto es el porcentaje de gente que ha desertado aquí en la región de sacerdotes? ¿Y a qué lo atribuye usted esto? Ok. Bueno, en el caso de nuestra arquidiócesis, la deserción no es tan notable, ¿sí? Probablemente en los últimos años, hablo de los últimos 5 años, de 150 sacerdotes que somos, probablemente que conozco 2 casos que son los que han dejado de, de ejercer el ministerio sacerdotal, algunos por cuestiones de salud, otros por su decisión personal, y que es válido, ¿verdad? Pero no más, o sea, no es una cosa, un fenómeno del que nos debamos preocupar. La Iglesia procura siempre que el sacerdote no pierda su identidad en el mundo en el que vive. Es decir, nosotros agradecemos al Señor que nos ha regalado una vocación y esa también tiene un lugar en el mundo y con la sociedad y entre las personas. Entonces, es algo del cual también nos sentimos orgullosos y contentos. Entonces, cuando se pierde a lo mejor ese carisma o esa identidad, pudiese ser que sea motivo para una especie de distracción, sea motivo de deserción. Pero aquí en Jalapa no es un asunto que sea, por los casos que estoy mencionando, ¿no? 2 personas en 10 años de 150, pues no sé qué porcentaje sean, pero es un porcentaje muy, muy poco. Gracias. Y pudiéramos seguir platicando con usted, padre, por mucho rato, porque es muy grande la sabiduría. Para concluir con esta entrevista, padre, ahora que recordaba usted que quien va al Vaticano, más que a ver al Papa, es escuchar al Papa. Y respecto del Padre Benedicto, del Papa Benedicto, pues me lo traje a los tiempos de San Agustín, que ahora lo vemos como uno de los fundadores sólidos de la institución eclesiástica. Pues estamos viviendo algo que lo contemporáneo impide ver, ¿no? Ya en la perspectiva de los tiempos, pues nos dirán quién fue el Papa Benedicto y quién fue el Papa Francisco y el Papa Juan XXIII, etcétera, y cada quien tendrá sus nichos correspondientes en el lugar que les corresponde. Para concluir, padre, sus palabras respecto a este tiempo que estamos viviendo, en el festejo de la Navidad, que es un festejo absolutamente religioso y que además pues los católicos así lo celebramos. Sí, con gusto. Bueno, recordemos que este periodo de la Navidad, personalmente, yo creo que muchos lo comparten, es uno de los periodos más bonitos del año, porque reúne a las familias, porque genera incluso un movimiento interior en las personas de revisión de la propia vida, de planeación, de reestructuración, de encuentro y también de celebración. Es parte de la vida cristiana. Entonces, en estos días de Navidad, que lo vamos a celebrar ya muy pronto, estamos ya en las vísperas prácticamente de la Navidad, que agrego un detalle. Nosotros decimos, por ejemplo, Feliz Navidad normalmente el 24 de diciembre, aunque la Navidad realmente es el 25, el nacimiento del Hijo de Dios. Navidad viene de natividad, entonces la palabra se ha reducido y quedó en Navidad. Feliz Navidad significa feliz nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, en el caso de la Iglesia, las grandes celebraciones las empieza a celebrar en la víspera anterior, víspera del día anterior. Y por eso el 24 ya es Navidad, prácticamente.
Entonces recordemos algo que la Iglesia nos está repitiendo constantemente, que el centro de la Navidad es una persona que es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para mostrarnos el amor de Dios, la cercanía del Señor a nosotros que somos seres humanos, porque el destino del hombre no se agota en este mundo, sino el destino del hombre es eterno. Y de ahí que San Pablo diga, nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí un tiempo, y eso nos lo ha enseñado la experiencia humana. Estamos un tiempo, pero vamos construyendo otra morada que es eterna. En este caso es el cielo. Y eso es lo que nos ha venido a decir Jesús. Él ha dicho, por ejemplo, allá en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y yo quiero que cuando yo venga, ustedes estén conmigo, ¿no? Entonces, eso es un deseo de Dios. El ser humano, en su libertad y en su voluntad, puede decir, no voy, como cuando alguien te invita a una fiesta, a un banquete. Tú puedes, con tu libertad y voluntad, decir, no acepto, no quiero, etc. Pero Dios no se va a cansar jamás, en su misericordia, de llamarnos, precisamente, a participar en ese banquete. Y un detalle más, en estos días de la Navidad, normalmente la gente ofrece regalos. Y debemos recordar que esos regalos tienen como origen también la Navidad, porque el primer gran regalo que Dios nos hizo a todos fue la presencia de su Hijo Jesús. Así es que, aunque algunos que no son creyentes, por así decirlo, que viven en el mundo secular, también ofrecen regalos, pero ese regalo tiene como origen también la Navidad. Entonces decimos feliz Navidad, aunque hay quien diga que no lo dice con sentido religioso. En el fondo se ha inspirado en este movimiento que ha creado el Hijo de Dios. Así es que feliz Navidad para todos ustedes y para sus familias. Muchas gracias. Que el Señor esté presente en su vida, que Jesús guíe su camino, que sea inspirador de sus valores y de sus principios, y que derrame sobre todos ustedes muchas bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Feliz Navidad a usted y a cristianos y no cristianos. Así es para todos. Gracias, Padre. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.